Invitados e invitadas de la organización. Bienvenida al doctor José. Buenos días con todos y todas. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la capacitación, suspensión y limitación de la patria potestad. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Doctor David Hacho, juez de la Corte Nacional de Justicia. Estimados coordinadoras, coordinadores, directores, directoras, defensoras y defensores públicos, público asistente, sean todos bienvenidos. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, quien inaugurará el presente evento académico. Muy buenos días con todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Defensorial y está dirigida tanto a defensores públicos como estudiantes de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública. Esta capacitación tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas y jurídicas en una temática de alta sensibilidad y de mucha relevancia para el ejercicio de la defensa de los derechos, como es la suspensión y limitación y privación de la patria potestad. Este abordaje nos invita a analizar no solo desde el conocimiento normativo, sino desde la responsabilidad ética y profesional con que las y los defensores públicos asumen los casos en los que se ven involucrados los niños, niñas y adolescentes. En el marco de una defensa pública con enfoque de derechos, esta capacitación busca ofrecer herramientas conceptuales y criterios jurisprudenciales que permitan actuar con diligencia, pertinencia y respeto al interés superior del niño, en contextos donde los vínculos parentales pueden verse afectados por situaciones de vulnerabilidad, conflicto o riesgo. Esperamos que este espacio promueva el diálogo técnico, la reflexión crítica y la construcción colectiva de conocimientos, contribuyendo así al fortalecimiento del acceso a la justicia y al cumplimiento de nuestro mandato institucional. De antemano, me permito agradecer al doctor David Hacho, juez de la Corte Nacional, por su apoyo para que esta capacitación se pueda realizar. De esta manera, les agradezco por conectarse, por ser parte de estas capacitaciones que ofrece la Escuela Defensorial y les doy una cálida bienvenida y espero que esta capacitación sea de mucho provecho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva. Recordemos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través de un link que será remitido los últimos 15 minutos de esta jornada. Al finalizar la jornada académica se emitirán los certificados conforme al registro de asistencia. Habrá un espacio para preguntas en el que podrán hacer uso del chat o la mano virtual de Zoom. Su participación es muy valiosa para enriquecer este intercambio de conocimientos. De esta manera iniciamos esta jornada académica y damos la bienvenida al doctor David Hacho. Previo a su ponencia nos permitimos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Candidato a PhD en Derecho por la Universidad Mar de la Plata, Argentina. Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador. Diplomado Superior en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, Corte Constitucional. Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Buenos días con todas y todos los participantes en este evento académico y de capacitación organizado por la Defensoría Pública. Un agradecimiento de mi parte como juez de la Corte Nacional a quienes han permitido este evento académico y sobre todo esta capacitación, sobre todo a la señora directora de la Escuela Defensorial y a todo su equipo que precisamente ha construido
la dinámica de este evento. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema que yo considero desde la óptica, desde la arista del derecho social, desde la arista de la protección integral, la doctrina de protección integral, desde la doctrina del interés superior del niño, niños y niñas y adolescentes, es de mucha relevancia. ¿Por qué es de mucha relevancia? En mi criterio, la patria potestad es uno de los pilares fundamentales en donde se asientan todos los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. En ese sentido, es importante que nosotros sepamos a cabalidad, primeramente, la aproximación conceptual, la definición, lo que normativamente señalan nuestras garantías normativas sobre precisamente la patria potestad, así como su ejercicio, su pérdida, su suspensión, su limitación. Por eso, precisamente, el título de la ponencia. Eh, Miren, el ser humano se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo como ser social y ha ido construyendo, obviamente el derecho es una construcción social, ha ido construyendo una serie de instituciones jurídicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de ir dinamizando las relaciones que existen entre las personas, sobre todo. ¿Sí? Eh, Antes, en la antigüedad, no habían estas instituciones jurídicas y claro, las mismas emergen como una confrontación a la realidad que determinaba la protección a cierto grupo de la sociedad y también la relación que debe existir entre padres, entre madres para con sus hijos. En ese sentido, nosotros debemos precisamente analizar estas cuestiones. Me permito hacer una presentación de la diapositiva. Por favor, me informan si se está compartiendo. Por lo Sí, cual doctor, también confirmo. sería Muchas gracias. Miren, niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria según nuestra propia Constitución. Por ello, corresponde tanto al Estado, tanto a la sociedad y tanto a la familia garantizar los derechos de este grupo vulnerable. Muchas de las obligaciones recaen entre los padres y madres quienes deben velar por la alimentación, salud, educación y calidad de vida de sus hijos. Evidentemente, estas obligaciones que tienen los padres, las madres para con sus hijos, se recogen bajo esta institución jurídica, la patria potestad. En nuestro país, la patria potestad establece la representación legal del menor y puede ser compartida por ambos padres. A diferencia de la tenencia, ¿no? En donde ahí se asigna a quien asume el cuidado del menor en casos, por ejemplo, como el divorcio. Esta ponencia va a abordar el concepto de patria potestad, en breves rasgos su evolución, los fundamentos de la filiación, que efectivamente también son la piedra angular de la patria potestad, porque sin filiación, evidentemente no puede haber patria potestad. Y claro, en este tema de la filiación vamos a ver cómo nuestro ordenamiento jurídico establece las clases de filiación y vamos a ver cómo nuestro propio ordenamiento jurídico establece las formas de enervar la filiación. Por ejemplo, vía una acción de impugnación de paternidad a través de la acción eh, de nulidad del acto de reconocimiento voluntario, la acción de impugnación del reconocimiento voluntario y también la acción de investigación de paternidad o maternidad. 4 instituciones jurídicas que en la realidad pueden generar o pueden enervar la filiación de un niño, de una niña, un adolescente. ¿Sí? También vamos a hablar el tema de la emancipación y las medidas legales de suspensión, pérdida y restitución de esta garantía normativa. Esto en atención al principio del interés superior del niño. Bueno, vamos con una aproximación histórica. Sabemos que todas las instituciones jurídicas tienen sus antecedentes remotos en nuestra realidad en el derecho romano. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho romano, el Código Civil romano, luego el Código Civil francés, luego el Código Civil de Chile, Andrés Bello, fue supeditado precisamente a nuestra legislación y de ahí precisamente emergieron estas garantías normativas, primero en el derecho civil
en el Código Civil. Luego, en función del derecho social, fueron siendo especializadas estas garantías normativas, hoy por hoy, a través de qué código, de qué instrumento, el Código de la Niñez y la Adolescencia. En ese sentido, es importante analizar el tema del derecho romano en relación a la patria potestad. Precisamente en este ámbito, como aparece la patria potestad como un poder exclusivo del jefe familiar con autoridad total sobre los bienes e incluso la vida de los hijos. Con el tiempo, esta institución evolucionó convirtiéndose en un conjunto de derechos y obligaciones de ambas partes sobre los hijos no emancipados. Hoy se reconoce que esta figura debe orientarse hacia la protección del menor, no al control de los padres. La progresividad del derecho ha sustituido el sistema jerárquico patriarcal por uno centrado en un principio básico del derecho de familia, niñez y adolescencia, el interés superior del niño, niña o adolescente, como sujeto de derechos que merece atención y resguardo legal. La patria potestad se entiende como el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos menores y sus bienes. Tiene origen en la filiación, la cual puede surgir dentro o fuera del matrimonio o mediante un reconocimiento voluntario o judicial. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 105, establece el ámbito precisamente de la patria potestad en relación con el artículo 283 del Código Civil. Estas normas definen la patria potestad como el medio mediante el cual se garantiza el cuidado, la educación, el desarrollo integral y defensa de los derechos del menor. Ahora vamos con el tema de la filiación. Habíamos dicho que precisamente la filiación es una piedra angular de la patria potestad. ¿En qué sentido? La filiación es el vínculo jurídico que genera el parentesco entre padres e hijos. Esta puede ser biológica, obviamente producto de la procreación, social, resultado de la convivencia y el cumplimiento de roles paternales, y jurídica, establecida mediante resolución judicial. Hay que tomar en consideración cuáles son las características de la filiación. El reconocimiento de la filiación es un acto unilateral, formal, personalísimo, puro e irrevocable, aunque impugnable. La maternidad se determina mediante el parto, mientras que la paternidad requiere el reconocimiento o sentencia. ¿Sí? Y miren, el Código Civil establece precisamente este ámbito de la filiación. Y anteriormente indicaba precisamente aquello, ¿no? La filiación no es absoluta porque esta puede ser impugnada. Un ejemplo de aquello. ¿Qué pasa con un hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de una unión de hecho legalmente establecida e inscrita y resulta que no es hijo biológico del que consta como padre, es decir, del cónyuge o conviviente? Evidentemente, por una presunción legal por la existencia del matrimonio, la unión de hecho, se presume la paternidad en estos casos. Sin embargo, esta puede ser impugnable. Y aquí, quien tiene legitimación activa para proceder con esta acción es la persona que consta como padre. Y aquí el examen de ADN es importante desde el ámbito de la teoría general de la prueba judicial, precisamente para coadyuvar a la teoría del caso y jurídica que se plantee un caso como aquellos. Miren cómo la impugnación de la paternidad es una de las formas o instituciones jurídicas que pueden enervar la filiación. En el mismo sentido, la impugnación del reconocimiento voluntario, ¿sí? Pero aquí viene una diferencia con la anterior institución. ¿Qué pasa con la impugnación del reconocimiento voluntario? La primera cuestión, al ser el reconocimiento voluntario un acto formal, personalísimo e irrevocable, quien reconoció a un menor o a una persona como hijo suyo, no puede impugnar el reconocimiento voluntario. Y esto ocurre en hijos nacidos fuera del matrimonio. ¿Quién tiene legitimación? Cualquier persona, menos el que inscribió al menor,
puede ser legitimado activo en este caso. Pero ahí viene un tema importante. Aquí el examen de ADN no me es útil para justificar mi teoría probatoria. ¿Sí? Por otra parte, la acción de nulidad del acto de reconocimiento. Aquí sí tiene legitimación el que consta como padre y solo puede ocurrir esta acción de nulidad cuando se verifique un caso o un vicio del consentimiento como error, fuerza o dolo. Aquí tampoco el ADN me sirve como prueba para justificar esta institución. Y por otra parte, la acción de investigación de paternidad o maternidad. En esta acción, el legitimado activo es el hijo quien pretende ser reconocido por determinado padre o madre, y aquí el ADN es relevante y sí me sirve para justificar mi teoría fáctica. Entonces, miren cómo estas 4 instituciones jurídicas, impugnación de paternidad, impugnación del reconocimiento voluntario, acción de nulidad del reconocimiento voluntario y también la acción de investigación de paternidad o maternidad, son instituciones jurídicas que pueden enervar la filiación. ¿Sí? Y bueno, sabemos que la filiación, esto es la determinación de paternidad o maternidad respecto de un niño o adolescente, es lo que genera precisamente estos lazos, no solo afectivos, no solo sociales, sino jurídicos. Y claro, estos lazos jurídicos es lo que generan la patria potestad. Ahora analicemos un poco el tema del ejercicio de la patria potestad. ¿Quién ejerce la patria potestad? Sí, obviamente habíamos dicho que el padre o la madre, y en este ejercicio dialéctico de obligaciones, responsabilidades y deberes, emergen precisamente los derechos y deberes que tienen precisamente quienes ejercen esta institución. Entre ellos la custodia y guarda, la corrección, educación y representación legal, las administraciones de bienes del hijo, la provisión de alimentos y protección. Hay que considerar que el objetivo de la patria potestad es garantizar el desarrollo integral del menor dentro de un entorno seguro y adecuado. ¿Sí? Y miren, vamos a ver cómo categóricamente a través de estos derechos y deberes emerge, por ejemplo, el derecho a prestar alimentos. Y vemos cómo en virtud de esta relación de filiación que genera la patria potestad, es que emergen las otras instituciones jurídicas, entre ellas el derecho de alimentos, la acción para precisamente que un padre o una madre preste alimentos a un hijo. Miren cómo la patria potestad y más abajo la filiación son precisamente las piedras angulares de todas las instituciones jurídicas que se establecen en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay casos de emancipación de la patria potestad y como de extinción de la misma. La emancipación implica la desvinculación legal del menor respecto de la patria potestad, y esta puede ser voluntaria, otorgada por los padres ante el notario si el hijo tiene entre 16 y 18 años. Puede ser legal, la misma ocurre automáticamente por muerte del progenitor, declaración de ausencia o al cumplir 18 años el hijo. Y judicial decretada por el juez en los casos de maltrato, abandono, incapacidad o condena penal de los padres. Una vez emancipado, el menor adquiere capacidad para administrar sus bienes y decisiones personales, aunque esta puede ser revertida si demuestra falta de capacidad para autogobernarse. Aquí vemos en este ámbito de la emancipación cómo nuestro ordenamiento jurídico establece ciertos casos especiales de emancipación. Por ejemplo, en los contratos laborales, ¿verdad? Que obviamente no es nuestra materia, pero dejamos sentada aquella cuestión. Y miren, este ejercicio de la patria potestad, o básicamente la determinación de esta institución jurídica, tiene mucha relevancia con un principio, el interés superior del niño. Este es un principio constitucional y legal jurídico garantizado en nuestra Constitución en el artículo 44 y exige que todas las decisiones que afecten a los menores deben en ellas priorizarse
su bienestar, dignidad y desarrollo integral por encima de cualquier otro interés. Y evidentemente este principio debe guiar las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con la patria potestad. Y otro de esos principios, además, es la doctrina de protección integral. ¿En qué sentido? Como habíamos dicho al inicio, no. El Estado, la sociedad y la familia deben construir un engranaje armónico de protección a los derechos de los menores. Avancemos un poco con la suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria potestad es una medida temporal mediante la cual se suspenden los derechos parentales, pero se mantienen las obligaciones. ¿Sí? Ojo con esto. El hecho de que existe una suspensión no implica que el padre o la madre ya se desatiendan de sus obligaciones. ¿Sí? Se insiste, se mantienen las obligaciones como la de brindar alimentos. Esta suspensión está contemplada en el artículo 112 del Código de la Niñez y Adolescencia y puede originarse por varias causas. Estas causas son taxativas y deben atenderse precisamente a su tenor literal, en función del principio de interés superior y de protección integral. Entre esas causas tenemos la ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses, el maltrato no grave al hijo o hija, la declaración judicial de interdicción, la privación de libertad por sentencia ejecutoriada, los casos de alcoholismo o drogadicción que afecte el bienestar del menor, el incitar al menor a realizar actos que atenten contra su integridad. El objetivo es permitir a los padres corregir su conducta para evitar reincidencias. Ahora bien, ahí viene este tema, ¿no? Para yo plantear una suspensión de la patria potestad, debo justificar mi teoría fáctica, es decir, cuáles son los hechos que yo propongo, con mi teoría probatoria. Es decir, qué pruebas voy a acoplar, voy a anunciar, voy a pedir que se admitan, voy a exigir que se practiquen y voy a exigir que se justiprecien en la audiencia correspondiente para la resolución correspondiente. ¿Esto para qué? Para adecuar estos hechos con la prueba actuada a una de estas causales. Y ojo, eso es lo más importante en mi teoría del caso cuando yo planteo casos como estos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a plantear una causal de suspensión de maltrato no grave al hijo o hija, deberé justificar evidentemente cuál es este maltrato, si es este maltrato físico o psicológico, ¿a través de qué? Evidentemente de un peritaje médico-legal, de un peritaje psicológico, de testimonios de personas que forman parte del núcleo familiar, ¿sí? A contrario sensum, cuando hablamos de privación de libertad por sentencia ejecutoriada, aquí la teoría probatoria será precisamente la copia obtenida legalmente, la copia certificada de qué? De la sentencia judicial, ¿verdad? Que esté ejecutoriada. ¿Cómo? La sentencia con la razón correspondiente que establezca que la misma ha causado estado. Y así cada una de las causales de suspensión de la patria potestad. Hablemos ahora un poco de la restitución de la patria potestad. Habíamos dicho hace un momento cuando hablábamos de la suspensión que precisamente esta medida era temporal, ¿verdad? Y al ser temporal, aquella es susceptible de ser revisada, de ser revocada, y aquí emerge precisamente la restitución de la patria potestad. El artículo 117 del Código de la Niñez permite la restitución de la patria potestad cuando cesan las causas que motivaron su suspensión, limitación o pérdida. El juez, miren la importancia del rol del juez. El juez evaluará las pruebas y escuchará tanto a los progenitores como al hijo o hija. Sin embargo, la ley no limita el número de veces que puede solicitarse la restitución, lo que permitiría las reincidencias. Es por ello que se propone una reforma legal que regule con mayor precisión en qué casos no procede la restitución. ¿Sí? Evidentemente sabemos que la relación paterno-filial genera estos lazos afectivos y eso es lo complejo de resolver estos casos, ¿sí? Porque para un abogado,
para un defensor público que protege al niño, para un defensor público que protege al padre que está pidiendo la restitución de la patria potestad, y para un juez, no es fácil lidiar con esta clase de problemas y conflictos jurídicos, ¿sí? Pero ojo, por eso se considera que en relación a la restitución de la patria potestad, deben existir también casos taxativos para el efecto. Como lo dije anteriormente, hay lazos afectivos, claro, el padre puede tener una cercanía afectiva muy estrecha con el hijo, pero ¿qué pasa si este padre está generando precisamente este maltrato o esta alteración al bienestar del menor? Entonces son temas, son conflictos bastante complejos y por eso en este caso de la restitución se considera desde un criterio mayoritario del ámbito académico, también judicial, que deberían establecerse de forma clara los casos precisos en que no procedería la restitución. Bueno, aparte de la suspensión, que es una medida temporal, como una especie de llamado de atención a los padres, también existe la pérdida o privación de la patria potestad. La privación o pérdida de la patria potestad es una medida definitiva, establecida por resolución judicial según el artículo 113 del Código de la Niñez. Y también esta garantía normativa establece cuáles son las causales para la privación o pérdida de la patria potestad. Maltrato físico, psicológico grave o reiterado, abuso sexual, explotación sexual, laboral o económica, demencia, falta de interés parental por más de 6 meses, incumplimiento reiterado de los deberes paternales, inducción a la mendicidad. Cuando ambos padres son privados, se nombra un tutor. Si estos actos constituyen delito, el juez debe remitir el caso al fiscal para el inicio del proceso penal. Miren cómo en los casos de pérdida o privación de la patria potestad se determina una afectación más intensa, reincidente, de los derechos que tienen los padres para con sus hijos. Y esto es lo que genera esta medida drástica que tiene el carácter de definitiva. Entonces miren cómo precisamente la pérdida o privación de la patria potestad va a generar precisamente este quebrantamiento de la esencia jurídica de la filiación. Y vamos a ver cómo precisamente esto repercute en el desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Miren, habíamos dicho que la patria potestad genera también ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a exigir la tenencia, el derecho a exigir visitas cuando no hay esta convivencia de padre y madre juntos con el menor, el derecho de alimentos, y otra serie de derechos. Y hay que tomar en consideración otro tema. A partir de la aplicación de esta institución jurídica, que es una de las piedras angulares del derecho de familia, niñez y adolescencia, vemos cómo se van a desarrollar otra serie de instituciones jurídicas como las que ya hemos analizado. Y aparte, luego de aquello, en función de la doctrina de protección integral, el Estado, la familia, son los llamados a actuar. Por ejemplo, en los centros de acogida, por ejemplo, los sistemas de adopción, todos estos temas en procura de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como había dicho también anteriormente, la filiación es uno de los temas más relevantes y considero que este foro es muy trascendente para precisamente eh, coadyuvar a evitar errores en la proposición de acciones, ¿sí? Habíamos dicho que la filiación está generada por la relación paterno-filial, pero habíamos dicho también que esta filiación puede ser enervada a través de diversas formas, ¿sí? Como la impugnación de paternidad, como la impugnación del reconocimiento voluntario, como la acción de nulidad del acto de reconocimiento voluntario y como la acción de eh, investigación de la paternidad o maternidad.
Lamentablemente en nuestro país, en nuestra casuística, sobre todo en provincias, existe error en la postulación de estas acciones. Confundimos lo que es una impugnación de paternidad con una impugnación del acto de reconocimiento voluntario. El Código Civil es bastante claro y miren, la Corte Nacional de Justicia ya emitió precisamente criterios jurisprudenciales sobre este tema en el año 2014. Y a raíz de estos criterios jurisprudenciales es que la Asamblea Nacional reformó el Código Civil eh, y adecuó precisamente las normas del Código Civil al criterio jurisprudencial que en su momento tuvo la Corte Nacional de Justicia. Y en ese sentido, si nosotros revisamos el título séptimo de los hijos concebidos en matrimonio, vamos a ver cómo precisamente ahí se establece, por una parte, la presunción de paternidad y su impugnación. Del artículo 233 del Código Civil, precisamente emerge la acción de impugnación de paternidad. Aquí, como habíamos dicho, la prueba madre, por decirlo de alguna forma, es la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque en la acción de impugnación de paternidad sí estamos discutiendo la verdad biológica. Aquí, quien tiene legitimación activa para plantear esta acción es la persona que consta como padre, el cónyuge o conviviente, ¿sí? Porque ¿qué pasa en nuestra realidad? Cuando existe de por medio un matrimonio o una unión de hecho legalmente establecida, puede ir el padre, la madre y el menor al registro civil para la inscripción competente. Pero también puede ir solo el padre con el menor, o puede ir la madre con el menor, o también puede ir solo el padre o solo la madre. Con la justificación de que hay un matrimonio o una unión de hecho, en el registro civil, ipso facto, lo inscriben al menor con el apellido del cónyuge o del conviviente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el Código Civil establece la presunción legal de paternidad y eso categóricamente lo señala el Código Civil. Básicamente, esta regla está en el artículo 24 y siguientes del Código Civil. Entonces, mire, al existir esta presunción judicial y no ser necesaria la presencia del cónyuge o conviviente, el niño puede ser inscrito con su apellido. Pero ¿qué pasa si se descubre que ese menor no es hijo del cónyuge o conviviente? Aquí nace precisamente la impugnación de paternidad como institución jurídica que enerva la filiación y evidentemente enerva la patria potestad. ¿Sí? Esto ocurre dentro de hijos nacidos dentro del matrimonio o dentro de unión de hecho legalmente establecida. Pero hay otras instituciones jurídicas. ¿Cuáles, por ejemplo? El reconocimiento voluntario de hijos. Eso se establece en el artículo 247 y siguientes del Código Civil. Los hijos nacidos fuera del matrimonio pueden ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y en este caso, gozarán de los derechos establecidos en la ley respecto del padre o madre que los haya reconocido. ¿Verdad? Entonces, miren, en función de esta institución jurídica, es claro un tema. La impugnación de paternidad opera respecto de hijos nacidos dentro del matrimonio o unión de hecho, legalmente establecida. La impugnación de reconocimiento voluntario de hijos opera respecto de hijos nacidos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, perdón. Y les pongo un ejemplo. María tiene un hijo de 3 años y el padre es una persona que no le reconoció. Pero María, en virtud de su relación sentimental con Carlos, empiezan a convivir juntos. Y Carlos, por una expresión de afecto o cualquier otra expresión, reconoce a dicho menor como su hijo, ¿ya? Y hace este reconocimiento voluntario de este hijo que no es suyo, nacido fuera de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? La ley señala, el artículo 248 del Código Civil, que el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce.
En todos los casos, el reconocimiento será irrevocable. Y aparte que es una atribución personal, personalísima. Entonces, miren qué pasa. En el ejemplo que les pongo, sucede que Carlos y María ya no tienen compatibilidad como pareja, se enojan, discuten, se separan y rompen la relación. Y claro, Carlos sabe que el menor de 3 años, que ahora ya tiene 7, 8 años, no es su hijo y ya no quiere cumplir las obligaciones que asumió al de reconocerlo como tal. Ya no quiere reconocer el derecho de alimentos y todas las obligaciones que derivan de la relación. Y dice, bueno, él no es mi hijo, yo por nuestra relación, María, lo reconocí por el afecto, pero yo ya no quiero que tenga mi apellido. Y miren cómo ahí aparecen esas barreras infranqueables del derecho, ¿no? ¿Qué nos dice el derecho? ¿Qué nos dice la ley? Dice un momentito, Carlos, el reconocimiento que tú hiciste fue un acto libre y voluntario. El reconocimiento que tú hiciste es irrevocable. Por tanto, tú no puedes y no tienes legitimación para hacer la impugnación del reconocimiento voluntario. ¿Y esto en atención a qué? Precisamente a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la identidad, no puede ser enervado por estas cuestiones afectivas entre María y Carlos. Ahí viene la doctrina de protección integral y el interés superior del menor. Y por eso la ley le dice a Carlos, tú no tienes legitimación activa para presentar una impugnación. Y claro, Carlos reconoció al menor a sabiendas que no era su hijo biológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice ahora la ley y antes la jurisprudencia de la Corte Nacional? Nos dice, un momentito, tú sabías que no es tu hijo biológico y lo reconociste de forma libre y voluntaria. Entonces ahora la prueba de ADN no es útil, pertinente ni conducente para justificar tu teoría fáctica y tu teoría jurídica y tu teoría del caso. Y de ahí nacen precisamente las características de la impugnación del reconocimiento voluntario. ¿Sí? Pero claro, puede haber casos en los cuales quien fue a reconocer a un hijo lo hizo bajo el imperio de un vicio del consentimiento. Sabemos que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, ¿verdad? Entonces la propia ley también ampara a estas personas. Y en estos casos de la acción de nulidad del reconocimiento voluntario, la ley dice, Carlos, tú sí tienes legitimación activa para impugnar vía acción de nulidad el reconocimiento voluntario. Pero siempre y cuando tú justifiques que al momento de hacer este acto libre y voluntario de reconocimiento, en el mismo confluyó un error, una fuerza o un dolo. Aquí sí te doy legitimación, pero también la ley y la jurisprudencia nos dice, un momentito, aquí el ADN tampoco te sirve. Y claro, ustedes dirán, pero doctor, entonces, ¿cuándo me sirve el ADN? ¿O por qué aquí no me sirve el ADN? Precisamente por lo que explicamos hace un momento, ¿verdad? No es estable, no es jurídicamente, en atención a los principios que integran el interés superior del niño, no es dable que se enerve la identidad de un menor por las secuelas que esto genera, ¿sí? Imagínense en un menor de 6 7 años que tuvo un apellido y para el año siguiente lectivo tiene que utilizar otro apellido. Entonces son temas que determinan la protección legal al menor. Y claro, les comento un caso brevemente de esta acción de nulidad del reconocimiento voluntario. Era en una provincia del Oriente, en donde había una pareja de chicos adolescentes. La chica era candidata o reina de una de esas localidades o parroquias, y la mamá del novio de la chica estaba muy entusiasmada con esa relación, que el hijo esté con esa chica. Y resulta que terminaron la relación, luego volvieron. En ese lapso la chica estuvo embarazada, nació el bebé.
La mamá del chico, hasta cierto punto obsesionada con que el chico mantenga la relación con esta candidata reina, la chica, eh, y viendo que nace el presunto nieto, empieza a incidir en el chico que era menor de edad para que lo reconozca como hijo, ¿sí? Y claro, el chico creo que en sus adentros no estaba tan seguro de la paternidad. Sin embargo, un día que van al centro de salud en el cantón, en la cabecera cantonal, curiosamente el registro civil estaba al lado del centro de salud. Entonces la mamá le obliga al chico, luego que salen del centro de salud, a ingresar al registro civil para que le inscriba al menor. Se estableció la filiación, la relación paterno-filial, se generó la patria potestad. El chico dejó de estudiar para trabajar, para cumplir sus obligaciones como padre, pero luego se enteran de que el niño no era precisamente su hijo. Y claro, hacen una prueba de ADN, pero insisto, el ADN no me sirve en esta acción de nulidad. Entonces se recabó evidencia precisamente de otra naturaleza, sea documental, sea testimonial, sea pericial en otros ámbitos que no es el ADN, que coadyuvó precisamente a determinar que hubo precisamente error y también fuerza, porque el chico fue forzado por su propia madre y también por la chica al reconocimiento del menor. El chico era menor de edad. Entonces, miren, aquí se declaró válida la teoría del caso y se enervó la afiliación. Y claro, en la sentencia se puso de forma alternativa de que si quería conservar los mismos apellidos, podía seguir haciendo, pero la relación paterno-filial, la patria potestad, a través de esto fue enervada. Y la última institución que tiene relación aquí con la investigación de paternidad o maternidad, del artículo 252 del Código Civil, establece que el que no ha sido reconocido voluntariamente podrá pedir que el juez lo declare hijo de determinado padre o madre. Esta acción, más bien quien está legitimado para plantear la acción es la persona que se considera hijo o hija de determinado madre o padre, y aquí sí el ADN es importante. Aquí el ADN desde la óptica de la teoría de la prueba judicial me sirve a mi teoría probatoria, ¿sí? Y claro, miren cómo avanza la ciencia y esta es útil para el derecho y para resolver conflictos, ¿no? Ha habido casos en que se ha procedido con la exhumación ya de padres fallecidos y se ha determinado esta paternidad, ¿sí? Y miren, incluso un caso aquí en la Corte Nacional en Casación, en donde se estableció, por ejemplo, que para evitar la exhumación y la confrontación de muestras de ADN, los familiares que no querían que el hijo que demandó la investigación de paternidad, que no lleve el apellido de su verdadero padre, sacaron los restos del señor para llevarlos a otro cementerio. Son cosas sui generis que pasan en nuestra realidad. Entonces, ¿ahí qué pasó? Se pidió la comparación de ADN con uno de los hijos del señor que falleció. Y claro, esto también nos da elementos para establecer o no esta determinación biológica que ulteriormente va a generar la filiación en todo sentido. Entonces, miren cómo existen instituciones jurídicas en donde la filiación es la piedra angular sobre la cual está la patria potestad, a partir de la cual emerge una serie de ramificaciones e instituciones jurídicas que tienen relación con los derechos, deberes y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad. Bueno, dado el tiempo, podemos arribar a ciertas conclusiones, ¿verdad? La suspensión, pérdida o limitación de la patria potestad no exime a los padres de sus obligaciones para con sus hijos. La patria potestad debe asumirse como una responsabilidad, no solo un derecho. Esto enfocado en la protección y desarrollo de los hijos. Podemos decir que el Estado ecuatoriano cuenta con un marco legal que protege los derechos de los menores, considerando a la patria potestad como un instrumento jurídico vital.
se hace necesaria una revisión legal sobre las condiciones para la restitución de la patria potestad a fin de evitar reincidencias perjudiciales para el menor. La prioridad del interés superior del niño debe ser el eje rector de todas las decisiones judiciales relacionadas con la patria potestad. Ahora bien, hay algunos temas o cuestionamientos, inquietudes que se han generado a lo largo de estos tiempos aquí en la Corte Nacional relacionado con las consultas que hacen los jueces a nivel nacional. Brevemente podemos señalar las siguientes. Por ejemplo, la del oficio 350-2022. ¿Cuál fue la consulta? Para la demanda de privación de patria potestad por ausencia injustificada del padre, madre o ambos, se debe presentar el proceso de investigación policial. Miren, esto va a tener relación mucho con la teoría del caso que yo estoy planteando. Habíamos dicho categóricamente hace un momento cómo precisamente mi teoría del caso debe estar acompañada de una teoría probatoria suficiente para subsumir luego los hechos en la teoría jurídica. Hay otra absolución de consulta, la demanda de cesación de patria potestad en el que se manifiesta no existir oposición, se debe dar el trámite en proceso voluntario o sumario. Los procesos que tienen por objeto resolver la situación de la patria potestad, hacer un asunto regulado por el Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de las reglas del Código Civil, en atención al artículo 332.3 del COGEB, deben tramitarse en un procedimiento sumario. ¿Sí? Y existen también otras consultas, brevemente les digo los oficios, el número 33-2021, PCPJP y EG de 10 de febrero de 2021, el oficio número 69-2022-PCPJCH de 7 de julio del 2022 y el oficio número 227-2021 P-CPJP-YG de 4 de agosto del 2021. Todas relacionadas con, sobre todo, temas procesales relacionados con la patria potestad. Miren, el derecho es tan amplio, tiene un sinnúmero de ramificaciones. Vemos cómo el derecho de familia, niñez y adolescencia también se ha ido ampliando y vemos cómo precisamente las instituciones jurídicas tienen su razón de ser, primeramente para resolver conflictos humanos. No nos olvidemos que los jueces tenemos la obligación de restablecer la paz social generada por el conflicto. Y lamentablemente en nuestro país, en nuestra casuística, los problemas familiares eh, desbordan la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, ahí están las instituciones jurídicas que son y deben ser aplicadas y siempre, siempre viendo como horizonte al interés superior del niño y también a la doctrina de protección integral. Solo de esa forma considero yo quienes somos padres, siempre que cumplamos con nuestros deberes, obligaciones, dentro del ámbito de la patria potestad, más allá de lo jurídico, podemos cambiar la situación actual de nuestro país, en donde vemos cómo niños, adolescentes, son cooptados por estos grupos de delincuencia organizada para destruirles la vida. Qué importante una paternidad, una maternidad responsable que cumpla con sus obligaciones y derechos, con sus obligaciones y deberes, para ahí exigir sus derechos. Solo cumpliendo a cabalidad desde el ámbito ético y también desde el ámbito jurídico, nuestras obligaciones podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Qué importante este ámbito de la patria potestad para reaccionar, ¿sí? Y también para pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Padres, madres. Qué importante que la Defensoría Pública precisamente esté enfocada en estos eventos académicos, en procura precisamente de concientizar a los defensores públicos, a las defensoras públicas y a la sociedad. Yo agradezco por ello y por la atención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor David Hatcher y de esta manera damos paso a las preguntas y está activado para que puedan encender su micrófono o pueden hacer uso del chat
Robinson, adelante. Gracias, doctora. Doctor, saludo cordial. Buenos días. Una consulta con respecto a la afiliación de un menor, y son casos que constantemente yo los tengo. Si bien es cierto, un hijo nace dentro de un matrimonio, pero el hijo justamente no es del cónyuge. ¿Sí? Al momento que la madre quiere inscribirlo en el registro civil, solo con sus apellidos, no lo permite la institución. Lógicamente no es del cónyuge y el padre de ese niño tampoco quiere reconocerlo. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Una acción de protección, quizás, doctor? Porque reitero, existe la negativa del registro civil que lo puede registrar con los apellidos de la madre en consideración de que ella justamente es casada. Es la consulta, doctor, le agradezco muchísimo. Un buen día. Sí, sabe que su inquietud se desarrolló en un caso de un artículo de alto impacto en una institución académica. Hay muchos casos de estos, ¿no? En que ya incluso la madre sabe que el hijo no es del cónyuge o conviviente y por ello no quiere inscribirlo con los apellidos del padre o del cónyuge. Eso pasa comúnmente en nuestro país y sí es verdad esa limitación. Sin embargo, lamentablemente, al existir esta presunción legal, esta debe ser enervada. Y la única forma de enervar la misma es a través de la acción de impugnación de paternidad. Necesariamente acá tendrán que inscribirlo al niño y luego impugnar esa situación. Aquí el legitimado activo puede ser el cónyuge, pero también puede ser otra persona que tiene interés en ello, que puede ser el verdadero padre biológico o también la señora cónyuge. Esa es la vía. Y miren, debemos tomar en cuenta lo que ya la Corte Constitucional ha dicho. Hay instituciones jurídicas de cada rama de derecho que coadyuvan precisamente a resolver esta clase de conflictos y por eso dice que no hay que desnaturalizar las acciones o garantías jurisdiccionales. ¿Sí? Entonces aquí esa sería la vía idónea, la impugnación de paternidad, pero necesaria obligatoriamente debería inscribirle para luego ejercer esa acción. Por favor, doctor Luis Alfredo, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenos días con todos. Felicitaciones, doctor, por su ponencia. Tengo una inquietud. A ver, respecto a la suspensión de patria potestad, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es claro en indicar las causales en el artículo 112. Y en el número 1 indica ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses. Ahora, avancemos a la privación de patria potestad. En el artículo 113 tenemos la causal en el 5, manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales indispensables para su desarrollo integral por un tiempo superior a 6 meses. ¿Dónde la inquietud? En el procedimiento, con el artículo 270, inciso cuarto del CONA, se exige que para la demanda de privación de patria potestad por ausencia injustificada del padre, madre o ambos, según corresponda, deberá acompañarse copia certificada del proceso de investigación policial y social y su omisión es causa de nulidad del juicio. Entonces aquí nos pide que se acompañe la investigación policial y social, ¿no es cierto? Ahora, el artículo 270, inciso cuarto, indica de que a la demanda de privación por ausencia injustificada del padre, pero si revisamos en la norma, en el artículo 13, en el 113, no está esta causal. Esta causal está diseñada en el artículo 112, que es para suspensión de patria potestad. Entonces el 270 exige, dice, para privación, cuando es una causal que está señalada para la suspensión de patria potestad. Pregunto, ¿se debe exigir el, la investigación policial y social, que es obviamente la investigación de la DINAPEN y la trabajadora social? ¿Se debe exigir esto para presentar la demanda de privación de patria potestad o no? Doctor, esa es la inquietud. Sí, bastante interesante. En realidad aquí hay una especie de antinomia, ¿verdad? Entre el inciso cuarto del artículo 270 en relación con el 112 numeral uno y el 113 del Código de la Niñez y Adolescencia. Precisamente, miren, el numeral uno del artículo 112 del Código de la Niñez es claro al establecer que la patria potestad se suspende mediante resolución judicial.
por ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses. En el mismo sentido, el artículo 270 señala como requisito que la demanda de privación de la patria potestad por ausencia injustificada del padre, madre o ambos, según corresponda, debe acompañarse copia certificada del proceso de investigación policial y social, por lo que su omisión causa nulidad del juicio, para lo cual el juez que conozca de la demanda de privación de la patria potestad en el auto de calificación hará constar que el mismo cumple con todos los requisitos, entre los cuales debe constar la copia certificada del proceso. Ahora bien, desde un ámbito de hermenéutica judicial, si existe esta contradicción, porque el 270, inciso cuarto, hace referencia a la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? El 270 habla de la pérdida de la patria potestad, para lo cual es necesario. Sin embargo, desde una óptica de hermenéutica judicial, hay que entender que lo que el legislador procura con esto es que existan elementos ya de una institución especializada que coadyuven precisamente a determinar la ausencia injustificada o la falta de interés del padre o madre de mantener relaciones con el hijo o hija. Eso es lo importante y en mi criterio, desde la óptica de esta interpretación judicial, es necesario tanto para la ausencia injustificada cuanto para la manifiesta falta de interés en mantener con el hijo relaciones parentales. Entonces, mi criterio, este informe o estos informes son necesarios para estos dos casos, tanto para la suspensión cuanto para la pérdida. ¿Por qué? Porque mientras más elementos le vamos a dar al juez, evidentemente vamos a tener más éxito en nuestras propuestas y en nuestras teorías del caso. ¿Sí? Creo que esa es la forma que deberíamos actuar como abogados para precisamente tener éxito. Y es verdad, hay una especie de antinomia ahí. Sin embargo, desde una óptica incluso de casuística práctica, si yo presento el informe policial y social por ausencia injustificada que determina la suspensión, voy a tener este elemento probatorio que me va a servir. Si presento estos mismos informes para la pérdida de la patria potestad por esta causal 5, igual voy a tener estos insumos probatorios para justificar lo que propongo. Entonces, en mi criterio, aquí lo que abunda no estorba, dicen un adagio un poco popular. Aquí sería importante esto, sin entrar en muchas determinaciones semánticas, sino más bien prácticas y casuísticas. Sí, Pero es doctor. verdad, existe esta especie de antinomia. Es verdad. Sí, sí, doctor, en verdad coincido con usted, es necesario darle mayores elementos al juzgador para que pueda emitir una resolución ajustada a derecho. Sin embargo, la preocupación estriba en que acá donde laboro, en el Oro, eh, en una determinada unidad judicial, al presentarse la investigación previa para justamente realizar esta investigación policial y social, no se dio curso con este argumento de que la privación de patria potestad no se debe adjuntar esta porque está diseñada para la ausencia injustificada, que es una causal de suspensión. Esa era la inquietud, doctor, pero coincido con usted en verdad. Debe darse todos estos elementos para que, como lo que en derecho abunda, no daña, bien lo indica usted, no le ayudaría al jugador para tener mejores elementos para resolver. Inclusive en este caso, pues como tenemos nosotros unidades judiciales que tienen un criterio y otras unidades un criterio diferente, estoy proponiendo un recurso de apelación para ver, bueno, cómo se pronuncia la sala y de esta manera, en la provincia del Oro, podemos nosotros también tener uniformidad de criterio respecto a los jugadores, porque no podemos estar en un momento presentando una diligencia preparatoria que puede ser negada y en otras sí se la exija. Doctor, esa es la inquietud. Gracias por su aclaración. Doctor, tenemos una consulta en el chat, me permito leer. ¿Cuál es su criterio respecto a un pedido de restitución internacional en el que la parte que traslada al niño o adolescente a un país diferente al de su residencia habitual justifica su derecho a retenerlo fuera de su país habitual? El hecho de que cuenta, por lo que cuenta con un
la patria potestad del niño o niña o adolescente. Miren, el tema de la sustracción internacional de menores también es frecuente. eh, por ejemplo, madres que traen a sus hijos. Tuvimos algunos casos acá, porque si llegan a esos casos, por ejemplo, trajo una madre de Chile sin la autorización del padre, y el padre quería que le restituyan al menor. O había un caso de España que en el mismo sentido. Eh, ahí viene el tema, ¿no? Si bien es cierto, a veces puede haber suspensión o limitación de la patria potestad, eso no limita precisamente los derechos de los padres para con sus hijos, ¿sí? Y en ese sentido debemos cumplir el ordenamiento jurídico que relaciona precisamente a quién tiene la patria potestad o no. Y en relación a aquello, la restitución internacional eh, emerge como una institución jurídica para recuperar a menores que ilegalmente han sido trasladados de un país a otro. Entonces debemos ver la casuística de cada caso para verificar en qué circunstancias se ha dado este traslado, porque muchas veces hay acuerdos expresos o tácitos, o a veces sin acuerdos. Entonces depende de cada caso para nosotros tomar posición. Sin embargo, el traslado ilegal y la restitución internacional está amparada incluso por una convención de La Haya que precisamente establece los parámetros de celeridad, simplicidad para garantizar la inmediatez de los mismos, la rapidez de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, en estos procesos, los documentos simples sí hacen prueba, solo por decir una de las características de estos expedientes. Pero también estos expedientes generan bastante conflictividad entre padres y madres. Y eso digo, no siempre que depongamos actitudes, posturas en procura del interés superior del niño, se evitaría estos conflictos, pero lamentablemente no. Existen estos conflictos y los jueces debemos resolverlos. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. A ver, dice, doctor, ¿cuáles son los medios probatorios aceptables para probar la causal número uno de pérdida de patria potestad, específicamente la violencia psicológica? ¿Puede ser una denuncia presentada en fiscalía? Cuando nosotros hablamos de teoría probatoria, debemos enfocar siempre la misma desde el ámbito de la teoría general de la prueba judicial y sobre todo sobre la base de los principios de conducencia, pertinencia, utilidad, además de legalidad, oportunidad, que todos estos principios están establecidos precisamente en el Código Orgánico General de Procesos. En relación al numeral 1, maltrato físico, psicológico grave o reiterado. Evidentemente, deben existir investigaciones previas abiertas sobre estos temas del maltrato, por ejemplo, psicológico. Deben existir informes psicológicos, qué sé yo, del centro de educación, de una entidad pública, de una entidad privada. Todos estos elementos probatorios que serían periciales son muy importantes aquí. ¿Sí? Yo considero que aquí la teoría probatoria debe centrarse en las pericias y en la evidencia documental. No mucho en la evidencia testimonial, porque cualquier persona puede decir, sí, el señor le maltrata psicológicamente al menor, pero necesitamos evidencia científica, test psicológicos, ¿verdad? Que determinen cómo hay ansiedad, cómo hay angustia, cómo hay estrés postraumático de estos eventos que afectan la integridad psicológica de un menor. Entonces, aquí debe enfocarse la prueba pericial y documental. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿por qué no se puede pedir dentro de la demanda de privación o pérdida de la patria potestad la diligencia preparatoria de investigación, si es el mismo juez el que va a conocer la acción principal? Bueno, ahí viene esta pregunta un poco concatenada con lo que dijo anteriormente el abogado. Y ahí viene el tema, ¿no? Debemos nosotros saber plantear adecuadamente nuestras diligencias preparatorias, una justificación jurídica y fáctica adecuada. En mi criterio no debería negarse. Estoy peor que mi cerebro. Sin coger. A ver, tenemos otra pregunta.
Dice, se puede solicitar suspensión o patria potestad por alguna situación o causal que no se encuentre en los determinados en el Código de la Niñez y Adolescencia, o las causales de suspensión y pérdida son taxativas. Habíamos dicho que estas son taxativas y yo debo enfocar, porque miren, si es que yo planteo mi demanda por una causal que no esté establecida en los artículos 102 y 113 del Código de la Niñez, el juez va a decir que no se ha justificado las causales de pérdida o suspensión. Entonces, necesariamente debemos adecuar mi caso a una de las causales. Y como son amplias, ya depende precisamente de la argumentación que yo plantee. Gracias, doctor. Y a ver, tenemos otra pregunta. Dice, para probar la suspensión de la patria potestad, ¿qué prueba es pertinente para acreditar la ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses? Miren, el tema de la ausencia justificada o injustificada tiene relación en el mismo sentido dependiendo de cada caso. Ejemplo, si el padre por tema de estudios tiene que viajar al extranjero por un año, está justificada su ausencia, ¿verdad? O por temas de trabajo en el mismo sentido. Pero si no hay esta causal que por trabajo tiene que trasladarse a otra ciudad o otro país, que por temas de estudio o por temas de salud, por ejemplo, una persona que por recibir quimioterapias tiene que estar en un hospital 10 meses, está justificada esta cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a determinar o probar que fue injustificado? Precisamente indicar de que no había razón de fuerza, razón válida alguna, para que él haya salido del seno familiar y se haya alejado de sus responsabilidades y obligaciones. ¿Cómo? Ahí podemos tener nosotros evidencia documental, evidencia pericial, mensajes, llamadas que no contestan, los mensajes, los correos, que no sabemos dónde está, todo esto dependiendo de cada caso concreto. Y claro, la evidencia testimonial también sería importante. Muchas gracias, doctor. En el chat ya no tenemos más preguntas. Si de pronto alguien quiere hacer uso de la palabra. Tenemos otra en el chat. Dice, ¿podría el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias ser utilizado como prueba en la causal? Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales indispensables para su desarrollo integral por un tiempo superior a 6 meses. Dependerá de cada caso concreto. En principio no sería una causal para justificar. Nosotros deberíamos ver otros elementos fácticos para adecuar estos elementos al numeral 5 del artículo 113. ¿Sí? Porque imagínense en un padre que por situaciones económicas no pueda cumplir las obligaciones alimenticias. ¿Y cuál ha sido la tendencia? Incluso la Corte Constitucional ha limitado el apremio personal por cuestiones económicas. Entonces vemos que la dinámica no es precisamente excluir de la patria potestad al padre, sino integrarlo. Esa es la dinámica. Entonces, esto dependerá o atenderá a otras circunstancias dependiendo de cada caso concreto. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al doctor David Hacho, quien nos ha brindado sus conocimientos en este evento académico, así como a todos los asistentes por su importante participación en esta primera jornada de aprendizaje. Les recordamos que la capacitación continuará el día de hoy en la tarde a partir de las 2. Eso. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Una excelente tarde. Muchas gracias a todas y todos, sobre todo al señor Defensor Público Nacional, doctor Morales, y a quienes organizaron el evento académico. Buen día, gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por conectarse. Un buen Muchísimas día. gracias. Que pasen. Gracias a todos.